Gracias. Y a partir de ahí entender que la palabra de Dios realmente nos revela el carácter de Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y cuando Moisés subió para que Dios le entregara las tablas de la ley, resulta que estaba Aarón, que es su hermano, y alcahueteó que el pueblo de Israel se creara un becerro de oro. No sé si recuerdan la historia. Lo curioso es que Dios no estaba, el pueblo de Israel en su necedad no estaba creando un Dios diferente al que les habían hablado, no. Ellos estaban creando un Dios al que ellos creían, esa era la forma de él. Es decir, el pueblo de Israel se estaba construyendo un Dios a como ellos creían que era y estaban buscando obligatoriamente a qué o a quién adorar. Chicos, creo que lo decía Charles Spurgeon, el corazón del hombre es una fábrica de crear ídolos. El problema es que se crean ídolos y un Dios que no es el verdadero. Por eso yo siempre formulo esta pregunta y algunos ya saben la respuesta de esta pregunta y es, ¿quiénes creen en Dios? Seguramente la gran mayoría levanta la mano. Y la pregunta que yo luego formulo es, ¿en cuál? Porque en la India hay más de 60.000 dioses. ¿En cuál Dios crees? ¿Me siguen? Ahora, hoy vamos a hablar de un tema fundamental y es cómo nosotros podemos reconocer y entender lo que es la fe verdadera al positivismo tóxico que se escucha hoy en día. Para aquellos que tal vez recién se conectan, yo de profesión soy comunicador, tengo un posgrado en gerencia de la comunicación, me dedico al coaching profesional, pero una carrera o mi profesión que pocos conocen es que yo soy un excelente confrontador. Sí, porque la palabra de Dios, entre otras cosas, tiene tres propósitos. ¿Recuerdan cuál es? ¿Quién recuerda? La Biblia tiene tres propósitos fundamentales. Les voy a recordar. Yo sé que me están dando la oportunidad de que yo les diga. Yo sé, ustedes lo saben. Yo sé que ustedes se quieren que, tranquilos, yo lo voy a decir. La Biblia tiene tres propósitos. La confrontación, la exhortación, la edificación, consolación y edificación. La Biblia debe edificar. La Biblia nos debe confrontar. Y la Biblia nos debe consolar. Sí, esos son los tres propósitos de la palabra de Dios. Claro, el propósito más importante es conocer a su Hijo Jesús, porque Cristo está desde el Génesis 1, capítulo 1, hasta el último capítulo y versículo del Apocalipsis. Está revelada Jesús de manera implícita y explícita. Julián, es que yo no entiendo la Biblia, por eso no la leo. Tranquilo, tranquila, no te preocupes por lo que no entiendes, preocúpate por lo que entiendes y no aplicas. Julián, es que, ¿verdad que la Biblia lo vuelve uno loco? Porque hace 20 años atrás se decía eso. No la lea y verá. Si no estás leyendo la palabra de Dios, eso no te está dando conocimiento y el conocimiento te da criterio. Entonces ahí es donde yo empiezo a creer en fantasías. Miren, es muy curioso, porque la gente no tiene problema en creer en mitología griega, la gente no tiene problema en creer en enanitos verdes, la gente no tiene problema en creer en ese tipo de cosas. ¿Saben por qué? La gente cree en eso, porque la gente no tiene problema en creer en lo que no existe. Qué tremendo. Entonces ahí es cuando nos muestran a un Jesús en pose de Buda meditando o nos dicen una cantidad de... En esos días escuché algo muy fuerte y me pareció una completa estupidez y un desconocimiento absoluto del carácter de Dios, en donde decían que a Dios no hay que pedirle perdón, a Dios no hay que agradecerle. Yo, Yo casi me muero, yo lo escuché. parce, en serio, es en serio. Eso tiene un concepto herético. Herético viene de la palabra herejía. ¿Y qué es una herejía? Uy, gracias, mi amor. Haz el tuyo. Eso es cúrcuma. Perdón, ¿qué es? Ah, propóleo. Ah, es que mi esposa me dije que me trajo agua caliente y me trajo algo con propóleo, con miel, con una cosa amarilla. Y pensé que era bueno, perdón. Es que yo suelo despistarme.
Escuché ese tipo de cosas y ¿qué es una herejía? Una herejía es una verdad llevada al extremo. ¿Tiene algo de verdad? Es como los testigos de Jehová, que ellos niegan al Espíritu Santo. Eso es una herejía absoluta. ¿Sí? Después les cuento de dónde viene la de los testigos de Jehová es una secta. Después les cuento el origen de la secta, como la cienciología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A partir de ahí, entonces, quiero invitarlos para que vamos de una vez a la carne y vamos a hablar sobre la fe verdadera y el positivismo tóxico. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia frente a este tema? Que tengamos mucha precaución sobre las falsas enseñanzas. Y quiero invitarlos e invitarlas que nos vamos, ahora sí vámonos con lo que nos gusta, con la Biblia. Vámonos para Segunda de Timoteo, Nuevo Testamento, el libro de Segunda de Timoteo, capítulo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Ya llegamos ahí. Ahora, ¿por qué les digo que hay que tener Biblia, chicos? Porque este espacio, lo último que yo pretendo es entretenerlos. Este no es un espacio para entretenerlos, porque si fuera para entretenerlos, estaría yo acá así. Estaría haciendo eso, no. Esto no es un espacio para entretener, esto es un espacio para aprender y conozcamos el carácter de Dios. Por eso, insisto, no escuchemos a alguien con una mente abierta, escuchemos a alguien con una Biblia abierta y para que cada uno valide que lo que estamos aprendiendo sea cierto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, Erilda, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. ¿Quién lo tiene? Yo, Karen, adelante. Karen, y ahorita Carito me ayuda también. bueno, ay, qué pena. Es Carito. Karen, adelante. Sí. Segunda de Timoteo Capítulo. 4 3 y 4, ok. Capítulo 4 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír. Hay algunos términos, Juli, que yo no entiendo. O sea, yo leo la Biblia literalmente con Google al lado. Maravilloso. Súper, Literalmente. súper bien. Comenzón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Licencias. y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien, gracias. Voy a volverlo a leer también, gracias, Karen. Dice, voy a leerlo desde el primero. Y esto es una revelación brutal, esto es una bomba. Dice, te encarezco, este es el apóstol Pablo a pocas horas de que lo decapitaran en una mazmorra. Le está enviando esta carta a su discípulo Timoteo. ¿Ustedes se imaginan el sentimiento? Uno es sabiendo que a pocas horas lo van a decapitar. ¿Y qué le está diciendo el apóstol Pablo a su discípulo? Es una advertencia que hoy Dios nos hace en una mazmorra, decapitado, decapitado. Y ahora nos dicen que para honrar a Dios hay que tener plata. Qué cosa más loca. Sí, porque lo he escuchado. Y miren lo que dice. Voy a repetir lo que dice Karen. A ver, la Biblia también hay que entender que hay diferentes versiones. La que Karen acaba de leer creo que es la misma que yo tengo, que es Reina Valera de 1960. Hay otra que es Nueva Traducción Internacional. Hay que tener cuidado con ciertas versiones porque o le han suprimido versículos o una palabra cambia el contexto. Hay que tener cuidado con eso. Por Yo ejemplo, recomiendo. los testigos de Jehová también tienen su propia Biblia, ¿cierto? Es como, También. De hecho, ya van a crear una Biblia para los LGTB. Miren la degradación en la que hemos caído. Y después les cuento cositas sobre eso. Ahora,
En esta versión, que es la que más me gusta, claro, hay una terminología que no es fácil de entender, pero lo que dice Karen, hay que investigar. Dios es como el petróleo. Hay que perforar e investigar para conocerlo cada vez más y que nos llegue más revelación. Dice, te agradezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. 2, versículo 2. Le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento, independientemente de tu estado de ánimo, que redarguyes, que reprendas y exhortes con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrán tiempos o vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, es decir, esa hambre por escuchar la verdad de Dios, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia significa pasiones desbordadas. Bien, en otras palabras, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es lo que está pasando hoy. ¿Qué es la fe? ¿Quién me podría ayudar? Con confianza. Esto es un espacio seguro. Y si no se La, equivoca, cer- vamos a aprender. Creer sin ver, Hugo dice creer sin ver. Muy bien. ¿Y Luis? certeza de lo que se espera, Muy bien. La Biblia convicción de lo dice, que señor, la Biblia dice que la fe es certeza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bien. Es decir, que la fe tiene que ver con lo invisible y con el futuro. Yo tengo fe de algo, pero no lo estoy viendo. Yo tengo fe de que Cristo va a volver por segunda vez. Yo, Julián Bilbao, tengo la certeza absoluta que Él va a volver. No tengo ni un pelo de duda, pero en ese momento no lo veo. Yo tengo fe de que cuando yo oro, Dios me escucha, pero yo no lo estoy viendo. Y en otras palabras, fe es creer lo que Dios dice en su palabra, pero mentiras. Entonces yo vengo al libro, piense y hágase rico. Ah, no, mentiras. Entonces yo vengo al libro del secreto. Pum. Y tengo más fe en esos libros que tiene que ver con el New Thought o nuevo pensamiento o el Evangelio de la Prosperidad que venir directamente a la palabra de Dios. Sí. Porque les digo otras cosas que ya lo he mencionado antes. Esos libros son libros ocultistas. Sí, mis queridos amigos. Y yo sé que es difícil de asimilar. Ojo, y se los digo con conocimiento de causa. Yo los he leído todos. Y habrá un mensaje por ahí que motivacionalmente son buenos. Entonces yo vengo a a Vendes o Vendes de Grant Cardone, muy bueno. Ojo, no todos los libros son malos. O vengo el de Mentalidad de Tiburón. Ay, me vuelvo un tiburón para las ventas y está bien. Pero a veces cogemos ciertos libros y le hacemos culto y lo volvemos libros espirituales. Y en su trasfondo son libros ocultistas. Juli, yo te quiero preguntar algo. Esto de los niveles de la conciencia y esos libros, ¿tú qué opinas ahí con esto? Mira, ahorita hay algo muy de moda que se llama la supraconciencia y es algo que en este momento está promoviendo mucho el doctor Samuel Sanz, si mal no recuerdo. ¿De acuerdo? Ojo, una cosa es, a ver, quiero poner en orden estos temas que sé que son muy interesantes, pero siento que es mi llamado incomodarlos y revelar lo que Dios piensa frente a esto, respaldado con la palabra de Dios. Yo en coaching, yo como mentor en coaching, yo enseño los 4 estados de conciencia, ¿sí? Pero desde un concepto neuronal y cognitivo, no místico.
Bien, porque ahora entonces hemos hablado mucho de los campos cuánticos, de todo este concepto metafísico y estos conceptos que entonces, y esto lo hablamos alguna vez, y de hecho no creo que no está en clase, me dijeron, Julián, es que yo creo en la ley de la atracción, que entonces yo atraigo o yo declaro. Entonces yo le preguntaba a algunos que estaban en clase, creo que fue la clase, la segunda o la tercera, y esta chica me decía, Julián, es que yo atraigo desde la ley de la atracción. Y yo le pregunté, ¿tú crees en Dios? Me dijo, sí. Y lo que yo siempre le pregunto a los que atraen, ¿y si no es la voluntad de Dios? Entonces esta chica me respondió, no, es que yo lo dejo fluir, yo lo hago con buena intención. No, las intenciones pueden muy buenas. O sea que cuando tú no lo atraes, lo dejas fluir. Y cuando te llega, es que lo atraíste. ¿Estás atrayendo o no estás atrayendo? Y hay que recordar que Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Dios tiene el control de absolutamente todo. Y ahorita les cuento otra cosa. Lo que se está viviendo en la actualidad fue exactamente lo mismo que Satanás le prometió a Eva. Exactamente lo mismo. Y ahora se los explico en detalle. Karen, Juli, bueno, yo te hice una pregunta por ahí por el chat, que a tú ver. qué opinas de, en general, del doctor David Hawkins, que pues ya todos, pues no sé, muchos hemos escuchado que muchas personas ya lo leen, yo tengo varios de sus libros, me he estudiado sus libros, me gustan porque, a ver, pienso que tampoco es de extremismos y yo siento que conforme lo que tú nos has enseñado y estando acá, que no está bien es esos libros de yo atraigo, yo manifiesto, yo lo pienso y de una lo tengo y es el universo y atraigo por esto o aquello, sino que, por ejemplo, yo que estudio alguno de sus libros, David Hawkins de hecho habla mucho de Dios como está escrito aquí. O sea, es que no es alejado, muy realista, o sea, es demasiado realista, tan realista que, no sé, pienso que sus libros son demasiado profundos. Yo me demoré 6 meses leyendo uno de sus libros, pero si no habla de ley de atracción, pero sí quiero saber qué piensas. ¿Qué Eh, piensas de y Hawkins él y habla eso? mucho sobre los estados de conciencia y los campos de vibración. Él habla sobre esto. Y creo, si mal no recuerdo, que él incluso involucra lo que es, digamos, los chakras y demás, toda esta filosofía occidental y oriental y demás. Eh, Lo hablamos anterior, ojo, y Karen, y para todo, yo esto lo quiero hablar con mucho respeto, ni más faltaba, ojo, porque me están preguntando mi opinión. Y hay personas que me han preguntado, y si no lo he leído, yo no voy a dar opinión, porque mal haría yo. Cuando Cristo, ¿quién llevó a Cristo al desierto para ser tentado? Jesús, Dios, ¿Quién? no, Dios lo llevó al desierto. Exacto. Cuando lo bautizó su primo Juan, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Ok. Resulta que se le aparece Satanás, ¿cierto? Y empieza a prometer una cantidad de cosas. Y lo curioso es que Satanás utilizaba la palabra de Dios. Ah, pero escrito está que si te tiras de este monte, tus ángeles te rescatarán y tu pie no tropezará en piedra. Estoy parafraseándolo. Y utilizó la Biblia. ¿Se dan cuenta? Cogen un texto a un bíblico y es lo que está sucediendo ahora. Cogen un texto bíblico y lo acomodan a esta nueva era, que eso se llama sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es la mezcolanza de todas las creencias y saco un producto, desde la física cuántica, desde la metafísica, desde una cantidad de cosas, ¿sí? Por eso es importante leer la Biblia de manera sistemática, porque esos discursos eh, les- eh, los desilusionó con algo, Por favor. los desilusionó con algo. Recuerden que la Biblia es para confrontación, exhortación, edificación y consolación. Juli, por ejemplo, Les voy a dar la desilusión. Nuestro amigo queridísimo Joey Dispensa, en su juventud hacía parte ay, se me quedó una secta, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No los masones, ¿en dónde estaban estos pelados?
Ramta, ¿sabían eso? Su ¿Qué es querido eso? amigo Joe Dispenza hacía parte de Ramta, una secta satánica que utilizan el nombre de Cristo para justificar sus creencias. ¿Cómo se llama? Ramta. Dios dice en su palabra que lo que no es de Él está en contra de Él. Chicos, el discurso, miren, yo les digo algo sinceramente con todo mi corazón. Si lo que dice no está avalado por la palabra, no estoy diciendo que no lean otros libros, pero si no está acá, chicos, muchachos, mi invitación es que tengamos mucho cuidado y lo validemos. Juli, es que yo, por ejemplo, no me imagino a Jesús diciendo, vamos a elevar nuestro nivel de conciencia, estamos vibrando en yo no sé cuánto. O sea, eso ahora me parece eso como súper ilógico, porque yo digo, es que si tú lees la Biblia y si tú estás en un entorno de personas que están en ese crecimiento, es inevitable que tu conciencia se destape porque estás leyendo la verdad y estás en un contexto de verdad. Ya te doy la palabra, Dani. El Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David, en Proverbios dice lo siguiente: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otra versión dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchachos, que saber a quién escuchar y cuál es mi entorno. Porque esos discursos son tan atractivos, muchachos, son tan atractivos y tan convincentes, muchachos, que hay que tener mucho cuidado con eso. Yo los invito para que, porque yo sé que a veces es tan convincente que uno puede dar. Yo, por eso mi invitación siempre, muchachos, más allá de lo que yo les pueda decir, vayan a la palabra de Dios, busquen a Dios en la oración y que sea el mismo Espíritu Santo quien les traiga la revelación y la confirmación de aquello en lo que tal vez estamos creyendo hoy por hoy. Porque créanme que esto está tan tremendo, muchachos, que es un discurso muy atractivo. Daniela. Juli, yo quería complementar ahí, mira, es que hasta me dan ganas de llorar, porque yo pienso que ese mapa de nivel de conciencia y eso, yo lo hice, yo empecé por ahí. Es más, yo siento, yo conozco a Juli mucho antes de conocer los mapas de conciencia y siempre le dije, Juli, porfa, enséñanos cómo leer la Biblia. Yo quiero conocer de Dios porque ya he estado en esto hace por ahí 8 meses. No se llegaron cosas del destino, llegaron otras cosas a mi vida y siento que ese fue como el camino que Dios utilizó para llegar hasta este momento de abrir tanto mi mente y de seguir solo los principios de Dios. Y Dios ha transformado tanto la vida de mi esposo y la mía que definitivamente nos ha traído respuestas, paz, claridad y nos ha alejado personas que realmente Él sabía que no merecían estar, no que no merecían, que no debían estar en nuestro entorno. ¿Y saben qué les puedo decir de lo del mapa de niveles de conciencia? Que, perdón la expresión, pero es una mierda, porque yo empecé, yo quiero estar en amor para agradar a Dios y tengo que estar ahí y para estar ahí, o sea, y empecé a leer un libro que lo tengo por allí, no lo he votado, pero de decretar y yo no, es que es decretar, es que no, y me estaba volviendo loca, me estaba volviendo loca cuando Dios me pone a Juli y accede a hacer este curso. Yo dije, gracias porque es una respuesta contestada. Es que si no está en la Biblia, no. ¿Y qué pasa? Que muchas personas, yo hay veces, yo por ejemplo ahorita estoy como que quiero decir muchas cosas de la palabra que han transformado mi vida, mi hogar y mi familia y a mí como persona. Y que la gente sepa lo que dice Juli, un texto sin contexto es pretexto y la gente saca un texto, lo lee y lo acomoda a su decretación y le venden a las personas que yo digo que falsedad y que mentira, porque, hey, si tú supieras el daño que ocasionas en las personas solamente por pensar en ti, eso es horrible y realmente a mí eso me mueve mucho porque lo digo por experiencia, o sea, lo que Dios ha hecho en nuestra familia y en nuestra vida, en mi esposo y en la mía, ha sido maravilloso, maravilloso. Así que para mí eso es súper delicado que las personas elijan embobar y querer acomodar las cosas. Y no, las cosas ya están escritas. Y lo que dice Juli, yo estos días me vi una película que decía, es imposible que tantas personas se hayan reunido a escribir este libro y dijeran exactamente lo mismo. O sea, eso es increíble. Era como eso, porque realmente eso me para los pelos y me hacía hasta llorar. Sí, total. Y la responsabilidad de creer es de cada uno de nosotros, muchachos. Nosotros no vamos a tener la salvación
Porque recuerden lo que hablamos alguna vez. No todos son hijos de Dios. Y ahora nos dicen que todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Todos somos creaciones de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Recuerdan que eso lo vimos? ¿Recuerda? Váyanse por favor para el libro de Juan, capítulo, ya les digo en dónde está. El libro de Juan, cuarto evangelio del Nuevo Testamento, o sea, el último de los evangelios. Ya vamos a ir a desayunar. Dice, ¿quién me ayuda leyendo, por favor? Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1, versículo 12. Cami lo tiene. Sí, adelante. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Muy bien. No sé qué versión es esa, Cami. Voy a leerla en La Nueva Internacional, una versión internacional. Voy a leerla en mi versión. Dice, mas a todos los que ¿le recibieron a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que ¿cuál es el requisito para ser hijos de Dios? Creer, Recibirlo. recibir, Recibirlo, claro. recibirlo y creer en Cristo Jesús y en la obra que hizo en la cruz. ¿Se dan cuenta? Pero ahorita todo es amor, todo es perfecto. Soy un ser de luz. No, venga, un momentico, calmado, calmada. Tal vez no eres un hijo de Dios, eres una creación de Dios, que es diferente. Porque otra cosa, Incluso sí, sí, Luis. hay una parte donde dice que, donde le dice al que es rico que pues que le hacía falta una cosa, que era que dejara toda la riqueza y que cargara su cruz y que andara con él. Sí, total. Y como dice, gracias Luis, así es, como dice Daniela, ahorita todos hablan de que están en niveles de conciencia. ¿Me han escuchado que ahorita todo es conciencia? Y cuando una persona, yo escucho que dice, es que hay que elevar, yo te ayudo a elevar el nivel de conciencia, es una persona altiva que busca el aplauso, llenar sus bolsillos, huye. Porque si hablamos de conciencia, la conciencia, ¿cómo se identifica una persona con mayor nivel de conciencia? Es porque es una persona compasiva. Una persona que tiene ese nivel de conciencia, realmente para tener un nivel de conciencia grande, es porque es una persona compasiva. ¿Qué dijo Jesús? Venga, sacrificios no quiero, quiero es misericordia. Es decir, usted puede seguir ritos y rituales y una cantidad de cosas, pero si no ayudas a la otra persona cuando está en necesidad, eso no sirve de nada. Bien, ahora, quiero invitarlos para que nos vamos para el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Lo que ahorita mencionábamos. Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Chicos, ojo con esto que es vital. Dios te habla a través de tres formas diferentes. La oración, su palabra y esta que casi no nos gusta, por medio del dolor. Dios nos habla, repito, desde la oración, desde su palabra y desde el dolor, muchachos. Porque les voy a decir una cosa, tu fe, si tú dices que tienes fe y mi fe tienen que ser probadas. Dios dice en su palabra que la fe como el oro se prueba en el fuego. Sí. Pero este discurso
No es muy vendible ni muy comercial. Porque el discurso que nos venden es que tú vas a meditar, tú vas a traer, te haces millonaria, puro síndrome de Bad Bunny. Y no, ¿por qué? Porque ahorita el mundo tiene dos idolatrías, el dinero y la salud. Y la gente cree que las bendiciones de Dios son directamente proporcionales a la salud y el dinero. ¿Que Dios nos quiere ver con salud? Sí. ¿Que Dios nos quiere ver bien financieramente? Sí. Pero les digo una cosa, ese es otro que entra a los trancazos, pero se los debo decir. Dios no te llamó a ser exitoso o exitosa. Ya lo he dicho anteriormente. No, son mentiras. Dios te llamó a ser fiel. Porque si en lo poco fuiste fiel, ¿qué dice? En lo mucho te pondré. Sí, porque de hecho les voy a compartir un pensamiento que tuve esta mañana. Tal vez la mayor bendición después de Cristo que Dios te ha dado es no hacerte millonario o millonaria. ¿Sabías? ¿Quieren saber por qué? Porque si Dios te hace millonario o millonaria, te alejarías de Dios. Sería lo peor que te puede pasar. Entonces, a la final, la mayor bendición que hoy tienes es que Dios no te ha hecho millonario o millonaria. Esto entra en reversa, yo sé. Claro que tienen la opción de cambiar de canal, también, ¿cierto? Ojo, no es que Dios nos lleve a tener finanzas sanas, claro que sí, tanto que Él nos dice en su manual. Estudia constantemente este libro de la ley y solamente obedeciéndola prosperarás en todo lo que hagas. ¿Ustedes saben qué significa la raíz gramatical de la palabra prosperidad? Prosperidad no es tener dinero. Prosperidad, desde su raíz gramatical, quiere decir propósito. Hugo, Y Julia, a veces pues nosotros nos quejamos de pronto por el dolor o por las crisis o por lo que estamos pasando, pero pues a veces hay que bendecir las crisis porque eso es lo que nos lleva a los pies de Cristo. total, hay situaciones difíciles que hemos vivido, que vamos a vivir, que es Dios quien nos lleva allá, o lo que le pasó a Job. Porque a Job le pasó lo que le pasó. Claro, porque el diablo lo hizo que perdiera su familia, todo su dinero y su salud en un solo día. Claro, no le quitó a la mujer, no sé por qué, pero le quitó a los hijos, el dinero y la salud. ¿Y saben quién orquestó todo eso? ¿Quién creen ustedes? El diablo, Satanás. el O diablo sea, desafiando a Dios. Fue el día, no, no fue el diablo, fue Dios. para darle a entender a Satanás de que él, para desmentir. Exactamente. Fue el Dios quien incitó al diablo para que atacara a Job. O sea que todo estaba orquestado por Dios. Es decir, detrás de esa situación estaba Dios. Solo De le hecho, pidió que no lo matara. solo le dijo que no atentara contra su vida. Y lo curioso es que en esa situación difícil, Job le preguntó a Dios, Dios, ¿y por qué a mí? No sé si ustedes le han hecho esa pregunta a Dios, yo se la he hecho. Hey Dios, pero ¿por qué si yo leo la Biblia, yo me le conecto a Julián todos los sábados, pero ¿por qué a mí? Y lo curioso es que Dios no le respondió por qué. ¿Saben qué hizo Dios? Demostró su gloria a Job. Wow. Pero no, como Dios veo que no actúa, entonces recurro al Yahé. Como ya han pasado meses y yo sigo orando, orando y no pasa nada, entonces yo recurro a la meditación trascendental. Entonces yo recurro que, bueno, lo que hemos hablado antes. Mi querido amigo y mi querida amiga, Dios nos llama a perseverar en la fe y en la oración. Él promete que lo va a hacer, no te está diciendo cuándo. Y además, Él está fortaleciendo nuestra paciencia, de los cuales muchos carecemos. Dios está tratando nuestro carácter, muchachos, pero lo queremos ya. Como también hay situaciones que fue nuestra responsabilidad. Yo les conté la historia de un amigo mexicano que me buscó, se lo voy a repetir. Julián, es que estoy mal económicamente para que ores por mí. Y yo le dije, Alfonso, pero claro que sí, pero antes de lo que has recibido el último mes, ¿con cuánto has honrado a Dios? No, es que imagínate. Ah, ok. De lo último que recibiste en el mes, ¿con cuánto honraste a tus padres? No, es que imagínate que tú... Ah, ok, listo, perfecto. Y así, ya lo último le dije, men, yo no soy su payaso,
Usted no puede pretender que yo ore por usted y usted no está mínimamente obedeciendo a Dios. Miren la incoherencia. O Julián, ves que tengo una situación difícil, quiero hablar contigo. Claro que sí, estoy para ayudarte, pero ya lo hablaste con Dios. Sí, se dan cuenta. Caro, Karen y Daniel, adelante. Juli, yo siento que Dios trabaja muchísimo también en la soledad. Muchas veces, por ejemplo, conmigo, siento que ha sido muy transformador porque me ha llevado a aislarme. O sea, he vivido una soledad que yo digo, pero Dios mío, ¿en qué momento yo me quedé como tan sola, tan de todo? Pero siento que en esa soledad el silencio es súper necesario para la transformación de uno. O sea, ahí es donde uno tiene, ahí es donde el carácter se forma y tú en esa necesidad y en esa humanidad reconoces que tu vida y todo tu ser depende absolutamente de Dios, o sea, Lo que rendirte. dice Caro es muy importante, supremamente importante, pero cuidado con algo, en vivir esa soledad sin Dios. Eso es como el ayuno. No, es que yo voy, el ayuno espiritualmente hablando, es que yo voy a ayunar, pero no pasan tiempo leyendo la Biblia y tampoco orando. Mi querido amigo, mi querida amiga, tú no estás ayunando, tú estás aguantando hambre. O usan el ayuno para que Dios agilice los procesos. Voy a ayunar esta semana para que Dios, ay, me dé ese empleo que tanto quiero. ¿Cómo así? A Dios no se puede engañar. No porque tú ores, tú ayunes, Dios va a actuar más fuertemente en ti. ¿Quién dijo eso? No, el ayuno no es para eso. Entonces empezamos a tergiversar el carácter de Dios. Karen, adelante. Juli, complementando un poco lo que estás diciendo, que me parece increíble la historia que contaste y lo que acaba de decir Hugo también. Hubo una historia en el libro de Génesis que a mí me gustó mucho, que es la de José, el hermano número 11 creo que 12 que se convierte en faraón. Y una enseñanza muy linda que me dejó es lo que parece una desgracia, a veces es el comienzo de un plan más grande que todavía no se ve. O sea, Dios al fin y al cabo como que nos lleva en esos caminos que creemos que son difíciles, que creemos que son muy duros y lo son, pero que al final termina siendo como, wow, donde no me hubiera pasado, no hubiera llegado a este punto. Pero absolutamente, absolutamente lo que dice Karen. Y se requiere de madurez para empezar a entender eso. Como le decía yo a un amigo alguna vez en una situación difícil, ven, una pregunta. En esta situación difícil, ¿cuál es la mejor forma en la que tú podrías honrar a Dios? Eso es muy fuerte. En esta situación tan fuerte que estás viviendo, que solo Dios y tú saben lo que estás sufriendo, aún en esa situación, ¿cómo podrías honrarlo a Él? Porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y ¿cuánto duraron en el desierto? 40 años. Y si vas al mapa, se van por el otro lado, se hubieran demorado 11 días. ¿Por qué Dios no los llevó por el otro lado? Porque Dios necesitaba trabajar el carácter de su pueblo. Porque ellos venían de esa creencia de Egipto, de seguir dioses ajenos, dioses paganos, una cantidad de cultura, su mentalidad. Por eso vivieron 40 años transformando su mente y su corazón. ¡Wow! Por eso dice en su palabra que todas las cosas, todos los que creemos en Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Se dan cuenta? Daniela. Uy, qué lindo eso que dice Karen, hermoso. Ella es, tiene como una luz toda linda. Mira que referente a eso que dice ella, literal, pero yo pienso que es como la manera de entenderlo en este momento. Estando en esto de la Biblia y todo, anteriormente no, porque uno siempre se preguntaba, pero Dios, ¿por qué haces esto? Pero ahora quiero entender y uno dice, a, no, pues a uno le pasan cosas y yo digo, ¿en serio, Dios? Esta es la respuesta, gracias. Lo hiciste súper bien. Sí, es muy duro porque hay cosas duras, duras. No, pues yo he vivido en estas semanas cosas duras en mi casa y yo digo, pero gracias, o sea, tú lo hiciste y si tú lo hiciste es porque es maravilloso y así es. Uy, y quería contar que esta Semana Santa mi esposo, mi hija y yo vimos la Eso que, paz, no se te escucha. ahí me escuchan. Ahí. Sí. Lo que dice Dani se llama gozo. Es que, a ver, esto no nos hace inmunes al sufrimiento y a las situaciones difíciles. Para que Dani continúe.
Gozo es diferente a la felicidad. Ojo, hoy en día la gente está en búsqueda de la felicidad. Y si bien es cierto, Dios nos da momentos alegres y demás, pero el gozo es cuando en las situaciones difíciles, como dice Daniela, Dios está ahí y siento una tranquilidad, como dice Dios en su palabra, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios dice en su palabra que sus pensamientos son más altos que los míos. Parce, usted está viviendo todo eso. Sí, uy, marica, yo estaría muerto, perdón. Uy, parce, yo estaría muerto. Sí, pero como tengo a Cristo, aunque tengo momentos difíciles, siento un gozo y una paz que no sé, parce, no te las sé explicar. No sé. Dani, adelante. Es literal es eso, que yo pienso que ese gozo literal es felicidad, o sea, es un momento de crisis, pero tú me estás mostrando que esto tiene que pasar para trascender a lo otro. Gracias, qué bacano. Quería contar era que vimos, Juli, me sentí tan mal y lloré tanto. Creo que nunca en mi vida, de todas las veces que me he visto La Pasión de Cristo, había llorado tanto como esta vez que lo vi, con todo el aprendizaje que nos has dado. Mi esposo me miraba y yo era, y yo le decía, amor, no entiendo cómo por nosotros, y me sentí tan mal que cerré los ojos y dice, Dios, perdóname, soy tan pecadora porque no te busqué antes, perdóname porque, Juli, me sentí, imagínate que yo me tapaba los ojos para no ver cómo le seguían pegando y yo le decía, amor, no puedo ver, o sea, es increíble cómo la vi en este momento y dije, Eso todo no, lo que la tuviste que Biblia pasar dice por nosotros. totalmente. Por eso Dios, y de hecho, y de hecho, como lo muestra la película, no es ni siquiera como realmente quedó Dios según los análisis forenses. Quiero invitarlos a que vayan al libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 y 11. Juan 16, 8, 11. Y miren, porque quiero concatenar lo que está diciendo Dani con este pasaje. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. ¿Estamos ahí? Miren lo que dice, para que me acompañen. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no crean en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cristo se está refiriendo al Espíritu Santo. Dani dijo, es que me sentí mal, como culpable. Claro, eso se llama convicción de pecado. Cuando yo recibo a Cristo, mora el Espíritu Santo en mí. Y hay cosas que yo digo, ¿por qué? Porque esto revela lo podrido que estoy en mi corazón. Sí, sí, muchachos, ustedes y yo. La lujuria que hay en nuestro corazón, la mentira, el fanatismo, una cantidad de cosas, pero viene Cristo y su palabra nos revela eso que somos. Pero es que Dios no se queda ahí. Creyendo en Cristo, Él empieza, por medio del Espíritu Santo, a limpiar, y a sanar, y a cambiar progresivamente, progresivamente. Que de hecho, como les decía, ni siquiera así fue como Cristo quedó. Quedó mucho peor. Y como dato adicional, ya en octubre inicia la segunda parte de la película, que es la resurrección. Jessica. Juli, hola. Juli, entonces, digamos, ¿qué pasa con las personas que nunca conocen a Jesús, que viven en la vergüenza, pues que viven como en esa vida vacía donde se pasan por encima de los demás, donde no honran a sus padres, donde no honran a su esposa, a sus hijos? Pues esas personas que no han conocido a Jesús, ¿qué pasan con esas personas cuando, digamos, no sé cómo llamarlo, despertar, no sé? ¿Qué pasa con esas personas? O sea, según la Biblia, ¿qué dice con las personas que nunca lo conocen a él? Eh, Vamos a responder esta pregunta con la Biblia.
Vámonos para el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 12, versículo 31. Mateo 12, versículo 31 y 32. ¿Estamos ahí? Cami, ¿estamos ahí, sí o qué? Carito, Dani, bien. Claudia Teortúa, ¿estamos ahí, cierto? Julie, muy bien. Yocari, Karen, Elizabeth, bien. Hugo, excelente. Estos chicos es para que se nos mueva lo más profundo de nuestras entrañas. La pregunta que hace Jessica. Lo voy a leer. ¿Están listos para esto? Creo que no están listos para esto. Hugo, adelante. No, le dan lo primero y ahorita le hago la pregunta. Pues Pero yo creo que no es, yo creo que Jessica no menciona la pregunta que acaba de hacer. Miren lo que dice. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí suena muy chévere. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Tranquilos, vámonos para Marcos 3:29, siguiente libro. Marcos 3:29. Marcos 3:29. Ojo, ¿están listos o paramos ahí? ¿Estamos listos? Juli, Porque pero no leíste el 32 que estaba muy fuerte. ¿qué dice? Léelo. El 32 dice, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Por eso, porque no lo leí. Brutal. Dani, gracias por eso. Y mire lo que dice acá. 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Jessica, que voy con la respuesta. Yo se lo expliqué antes, pero lo repito las veces que sean necesarias. ¿Ustedes saben qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Juli, negar que no existe, o sea, ¿Perdón? Juli, hola. Negar que no existe. No, no escuché. No, no me escuchas. Ahora sí. ¿Sí me escuchas? Sí. Bueno, negar que no existe. O sea, como los ateos o algo así, ¿no? Tiene que ver por ahí. Ojo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que los que no van a tener perdón de Dios. Muchachos, les tengo sorpresas. Y en este curso, ustedes saben qué es la escatología bíblica. La escatología bíblica tiene que ver con el final de los tiempos y el apocalipsis. ¿Quieren aprender sobre eso? Para contarles sobre el infierno, el Hades, el Sheol, el Tartarus, a dónde van las almas de los ángeles caídos, las almas de las personas, porque eso existe y está en el centro de la tierra. El hombre de pecado, el anticristo. ¿Quieren aprender todo eso? Claro que hoy en día hay un concepto posapocalíptico que todo el mundo quiere ser creen en el anticristo, y creo que era Hugo que le decía, que me mandó un video alguna vez. Muchos se preocupan por conocer quién es el anticristo, pero no se preocupan por conocer a Jesucristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Yocari, ¿estás lista? Tiene que ver con aquellas personas a las cuales se les presentó a Cristo para que lo recibieran como su Señor y Salvador y lo rechazaron. Ese es el pecado imperdonable. Ahora bien, yo creo firmemente, Jessica, que a todas las personas, de una manera u otra, se les habla del amor de Cristo, de una manera u otra, por diferentes medios.
Yo le he hablado a mi papá para que reciba a Cristo, minutos antes de una cirugía a corazón abierto y en los últimos tiempos, pues porque él está vivo. Él nunca se imaginó, tal vez, que su único hijo hombre, cuando fuera adulto, le iba a hablar de la salvación de su alma. Y a todos Dios nos habla en diferentes momentos y de diferentes formas para que recibamos a Cristo. Pero ¿por qué es lo que pasa? Como les digo, hay personas que no reciben a Cristo es porque no les conviene, porque prefieren llevar una vida centradas en sí mismos que en entrega absoluta a Cristo. Eso por un lado. Por el otro, entonces aquí viene otra pregunta. Julián, ¿y qué pasa con los indígenas, los de taparrabo? Es una pregunta muy genuina. ¿Sí o qué? Porque entonces ellos van a llegar donde Dios y le van a decir, Señor, pero es que yo, un indígena, yo me dedicaba solamente a hacer hijos y a casar, no más. Y a mí nadie me compartió. Entonces Dios le va a decir, ah, tienes razón, y es muy genuino tu comentario. Sin embargo, yo te di algo que se llama conciencia, en donde tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Un niño pequeñito, cuando hace algo malo, sabe que hizo algo malo. ¿Y le hablaron de la Biblia? No. De resto, muchachos, yo podría atreverme a decir que a todas las personas, de una manera u otra, se les ha presentado la verdad de Dios. Y conscientemente la han rechazado. Y ojo, Cristo no vino a morir por todo el mundo. Ese es un concepto ya más escatológico y teológico y apologético. Cristo no murió por todo el mundo. Es que en la Biblia dice todo el mundo, sí, pero no es todo el mundo, todos los habitantes del planeta Tierra que van a existir de generación en generación. No, porque Dios dice, y quiero esto para que lo vamos en la Biblia, miren. Julián, una pregunta, disculpa que te interrumpa, sobre este versículo que dice que de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Ujú. O sea, como un niño. Sí, la pregunta es, Sí, que es que, ¿qué quiere decir este versículo? Es decir, como que hay que volver a ser como niños siendo adultos para entrar al reino de Dios, o cómo sería, pues, como en ese caso. les voy a dar una clase también más adelante de eso, de esas palabras coloquiales de la Biblia, pero que no son, pero que son mentiras. Eso fue una escena en donde estaba Jesús y llegaron varios niños y los discípulos le dijeron, no, venga, no molesten a Jesús. Y Jesús dijo, un momentico, dejen que los niños vengan a mí, porque de como ellos o de tales es el reino de los cielos. Entonces mucha gente confunde que debemos ser tan tiernos como los niños, inocentes y todo eso, y no se refiere a eso, o como la frase que ponga la otra mejilla. Cristo se refiere a que nosotros no fuimos llamados a ser tan importantes. Los niños en esa época, que hay que entender el contexto también, eran los más vulnerables y los menos importantes después de las mujeres en esa época. Entonces Dios nos llama a no ser protagonistas de todo, porque ahorita también hay un fenómeno que queremos recibir el aplauso y ser famosos. Ahora todo el mundo quiere ser famoso. A eso se refiere que seamos como niños. Y otra pregunta creo que tenían. Yo, Julián, Juli, de la gente cuando sabe, tiene el conocimiento de Cristo, o tuvo en alguna cierta religión, pero después se vuelve, vamos a decir, impíos, dicen alguna gente. Pero después andan en barra, siendo infieles y haciendo cosas así. ¿Qué dice la Biblia de eso? Vámonos para Primera de Juan, capítulo 2 versículo 19, que ahí está la respuesta. Primera de Juan, capítulo 2 versículo 19. Primera de Juan 2 19. Esa sí está buena. Dice,
Miren lo que dice, que eso es muy poderoso para responder esa pregunta. Dice, salieron de nosotros, voy a leerlo desde el 18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Este es el apóstol Juan en la isla de Patmos. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Recuerden que la palabra anticristo, el prefijo anti, quiere decir en contra de o en reemplazo de. Ahorita muchos se creen cristos, son anticristos porque están queriendo ocupar el lugar de Cristo. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Un trabalenguas. Es decir, una persona que recibió a Cristo genuina y verdaderamente como su Señor y Salvador. O mejor, voy a cambiar por hecho, lo voy a decir de otra manera, lo voy a explicar de otra manera. Una persona que dice que recibió a Cristo y va a la iglesia o bueno, tiene una relación y luego se pierde y vuelve a su vida que estaba antes, es porque nunca fue de Cristo. Porque una persona que ha recibido a Cristo puede que haya tenido su momento, como a mí, que yo hubo un tiempo hace años que me volví y me alejé. Pero cuando Dios nos separó para Él, por ahí he escuchado mucho que dicen que Dios es un caballero. ¿En dónde dice eso? Eso es antibíblico. Dios no es un caballero, porque Dios, si te dio la salvación, Él te va a traer a dice de las orejas. Y ojo, Cristo no murió por todo el mundo, porque dice en la Biblia, ahorita les digo dónde, que antes de la creación del mundo, Él te escogió a ti y a mí. Antes de la creación, Dios ya sabía quiénes iban a recibir a su Hijo e iban a tener vida eterna con Él. Juli, o sea que todos no son escogidos, o sea, no todos, no, o sea, nosotros estamos acá porque somos escogidos de Dios. No, no. ¿Cómo sabemos quiénes son los escogidos? Ok, se los voy a mostrar de esta manera. Miren. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They're coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Cómo saber que? A ver, el mensaje es para todo el mundo, Carito. Pero no todo el mundo es para el mensaje. ¿Cómo sé que he recibido a Cristo? ¿Por qué? Porque yo vengo delante de Él. Debo reconocer mi condición de pecado, chicos. Tú y yo. Yo soy cristiano. No desde un concepto religioso, sino desde una persona que ha recibido a Cristo en su corazón como mi Señor y Salvador. ¿Y qué es un cristiano? Me encanta esta definición y se las voy a compartir. Un pecador perdonado. Porque yo sigo pecando. Pero cuando peco, no lo hago de forma intencional.
o mínimamente lucho con eso. Porque ahorita leímos que nos dio convicción de pecado. Y cuando me equivoco, que lo voy a hacer hasta el último día, vengo delante de Él, porque Cristo dice en su palabra, vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y luego dice también en otra parte, dice, si confesares vuestros pecados delante de mí, dice Dios, yo soy fiel y justo para perdonarte. Dice que intercesor tenemos para con los hombres, que es Cristo Jesús, no la Virgen María, no San Francisco de Asís, no el Padre Francisco que se murió hace poquito, no. Solo Cristo fue el único que murió en la cruz. Nadie, ni el niño caído, ni la Virgen caída de Buga, ni la de Guadalupe, no, porque además hay muchas virgen. Bueno, cuidado. Juli, en cuanto a lo de la blasfemia, antes de ser cristiano, ¿cierto? Me trataron de compartir y yo me burlé mucho de eso antes de ser cristiano, ¿cierto? Después fui cristiano y me alejé, ahorita estoy otra vez acercándome, pero antes de eso, pues sí recuerdo que sí, pues en cuanto a lo que dicen que de blasfemia, yo me burlé mucho en su tiempo de eso, entonces ahora que, ¿cómo es la vuelta ahí? No, es que una cosa es que te hayas burlado de lo que te decían y la inmadurez de cada uno. Yo creo que casi todo lo hemos hecho, ¿sí? Pero es que una cosa, la blasfemia es rechazar el mensaje de Cristo y rechazar a Cristo. A eso se refiere. Tú y lo recibes como tu Señor y Salvador, estamos del otro lado. Ojo, tú no empiezas a hacer obras en tu vida porque eres cristiano. A ver, hay gente que empieza a hacer cosas buenas, como ir a la caminata no sé qué, que ir de rodillas yo no sé dónde. No, no es por obras, porque la obra de Cristo en la cruz fue completa. Dios dice que solamente por creer en Él y tener una relación íntima y personal con Cristo desde su palabra, que yo empiezo a cambiar mi vida, claro, porque por sus frutos le conoceréis. Cuando yo realmente recibo a Cristo, muchachos, mi vida tiene que evidenciar frutos, porque tengo a Cristo, no al contrario. Entonces, si por ejemplo era un alcohólico, voy dejando el alcohol, voy dejando ciertas costumbres, amistades, que seguimos pecando y a veces nos equivocamos, claro que sí. Entonces, lo primero, reconocer mi condición de pecado. Dos, confesarle a Dios mis pecados. Tres, recibir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Y cuatro, muchachos, empezar una vida de relación con Él. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí dan cuenta? ¿Y cómo escucharlo? Leyendo la Biblia. Que yo lo quiero escuchar audiblemente, lea la Biblia en voz alta. Dios nos dice en el libro de Josué, dice, meditar en mi palabra de día y de noche. Y no es la meditación trascendental como Buda, no. La meditación bíblica es cuando yo empiezo a leer la Biblia y la aprendo y empiezo a verbalizarla, a meditar en lo que leí. Esa es la verdadera meditación. Ahora, que vamos a meditar una respiración, no está mal, porque eso tiene, digamos, unos conceptos saludables a nivel neuronal, físicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, la meditación no es mala cuando se hace por salud, no cuando se hace desde un concepto místico. Es como el yoga. Cuidado. Eh, Jesse y Daniela, y por aquí voy a leer a Karen, que también nos mandó algo para que lo leamos. Adelante, Jesse. No, Uli, pues digamos, ya me quedó claro lo que tú dices, pero las personas porque conozco personas que van a la iglesia, que son súper cristianos, y igualmente son con su familia, nada, o sea, mantienen como en ese pecado constante. O sea, esas personas, yo no sé, eso es como una burla hacia Jesús, porque Sí, hay mucha gente que va y se congrega, cada 8 días está en Jesse, la iglesia. porque estás en un garaje eres un carro. ¿A qué me refiero? Repito, no porque nazcas en un garaje eres un carro. No porque hayas nacido de familia cristiana o vayas cada 8 días a la iglesia, eso no es garantía que tú has recibido a Cristo. No, cuidado, no, cuidado. Por eso dice que Él ve el corazón, que Él nos demanda, digamos, sí, congregarnos, y sí, está bien, pero eso no es garantía. O sea, eso no es garantía. ¿De acuerdo? No es garantía. Por eso dice que Él ve el corazón. Entonces, muchos que vemos que no van mucho y pueden dar mejor testimonio que los que van cada 8 días. Yo he conocido gente cristiana, que líderes cristianos, y yo digo, Dios, manténlas lejos de mí.
Entonces, no necesariamente porque vaya a una iglesia, independientemente de la denominación, eso es garantía, no necesariamente. ¿De acuerdo? Jesse, eso responde la pregunta. Dani. Uli, eso mismo quería decir yo, que por ejemplo, eh, nosotros, pues hablo de nosotros, pero pues yo estoy yendo a una iglesia y hago pues este trabajo el trabajo no, veo la Biblia y leo la Biblia. Todos los días tratamos de leer la Biblia juntos en familia. Hay días que obviamente se nos pasa, la verdad. Y es más, estos días que me enfermé, yo dije, pues pucha, ¿será que me enfermé porque no leí la Biblia ayer? Pues en serio que así lo dije. Pero después me reí, yo dije, no pasa nada, o sea, Dios, yo hablo con él y yo le digo, Dios, perdóname, se me olvidó, hoy nada la leí, pero sabes que te tuve todo el tiempo. Pero entonces, por ejemplo, yo también me pregunto mucho eso como Jessie, porque a mí se me hace muy triste ver personas que vayan a la iglesia, o sea, que se vean como tan tocados. Y como dice un dicho por ahí, ser luz afuera y oscuridad en la casa. Entonces, yo digo, ¿de qué sirve? Te quería preguntar eso, porque ¿de qué sirve uno buscar a Dios, atender su llamado, leer y ponerlo en práctica? O sea, ser una persona íntegra, pero de verdad, o sea, no juzgar, no señalar, y es en ese aprendizaje que yo estoy, porque yo era una persona súper burletera, yo era súper señaladora, para mí era muy fácil juzgar hasta si tenías los zapatos sucios, y ya veo a alguien así, digo, Dios, gracias a Dios está acá en la iglesia, no importa, porque hay veces me fijo, pero ya no lo juzgo como antes, sino que digo, de pronto son Sí, mira, de pronto es el único. hay que entender algo. Antes de nosotros recibir a Cristo, dice la palabra que éramos enemigos de Dios. Miren lo fuerte. Si tú, eso se los tengo que decir muchachos con todo el corazón, pero ese es mi llamado. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, eres enemiga o enemigo de Dios. Juli, entonces es eso. Entonces ya miro a las personas y cuando voy a hacer un juicio digo, hey, no, yo no soy Dios para juzgar, o sea, no, no. Entonces trato de poner como todo ahí y estar como más atenta como de esas cosas, pero entonces a mí yo te iba a preguntar, entonces ahí es donde dice que no todos son los llamados, porque entonces tú eres llamado, vas a la iglesia, oras, pero haces unas cosas que no tienen nada que ver, como dice Jessy, conocemos personas que se burlan, que hablan mal de las personas, que tratan mal a sus cercanos, y entonces eres como si fueras incoherente con esas cosas. Claro, lo que tú decías, la gente va a las iglesias, a otros lugares y llora. ¿Por qué? Porque están cauterizando el razonamiento y motivando la emoción, que es emocionalidad. Ojo, no estoy diciendo que no haya sensibilidad ahí, ella, sí, porque muchas veces el Espíritu Santo nos trae tanta convicción de pecado que solamente nos queda llorar y rendirnos delante de Dios. Claro que sí. Pero también hay otras iglesias o personas que solo van a que les muevan emociones y siguen siendo y realmente su vida no ha cambiado, ¿sí? Y no tiene ningún sentido. Pero Pero ¿y mira, qué pasa con eso, con la que dice la Biblia? Porque, por ejemplo, yo cometo errores todavía y le pido perdón a Dios, y cuando la cago le digo, Dios, perdóname porque me expresé mal. Es más, mi esposo a veces me dice, ¿y qué hubo, amor? Porque sigo cometiendo errores y es lo que tú dices, seguimos cometiendo y yo le pido perdón. Pero ¿qué pasa con eso cuando uno va a buscar a Dios y quiere estar ahí? Es como si fuera el video que tú nos mostraste, que sería un demonio que nos está jalando para tratar de sacarte de ahí, o como si algo te estuviera midiendo. los seres humanos tenemos tres enemigos. ¿Sabían? Yocari, ¿sabías eso? A ver si no se me ha olvidado. Tenemos enemigos. Los ojos, la carne y Satanás. Es decir, tenemos de enemigo nuestras concupiscencias, que son nuestras pasiones. Segundo enemigo, los ojos. Es decir, vanidad de vanidades, todo es vanidad, como decía el rey Salomón. Los ojos nos dejamos deslumbrar y queremos un mejor carro. Y, ojo, no es que esté mal, pero nos vamos a la vanidad. Y Satanás, porque sí, chicos, hay un mundo espiritual que no lo vemos, pero es real. Sí, muchachos. De hecho, los demonios y Satanás, ustedes sabían que hay tres cielos. ¿Sabían eso?
Se los voy a explicar rápidamente. Hay 3 cielos. Está el cielo donde están las nubes y todo eso. Ese es el primer cielo. Hay un segundo cielo que es por encima de la atmósfera, bíblicamente hablando. ¿Sí? Que es donde habitan Satanás y las huestes de maldad, dice la palabra de Dios. Y un tercer cielo que es el reino de Dios, donde está Dios en este momento. Hay 3 cielos. Bien, hay 3 cielos. Y me fue la paloma. Y entender eso, claro, nosotros pecamos, pero muchachos, un cristiano es un pecador perdonado. Nosotros, aun siendo cristianos, vamos a pecar, pero tenemos la salvación, chicos, de que si vengo delante de Dios, genuinamente pidiéndole perdón, Él es garantía que Él me perdona. Y si tú te sientes mal después de pedirle perdón o te sigues sintiendo culpable después de pedirle perdón, eso ya no es un problema de Dios, es tuyo, porque tus emociones no están por encima de la palabra de Dios. Y si Dios dice que tú te confesaste y te arrepentiste genuinamente y te sigues sintiendo culpable, yo ya te perdoné, dice Dios. Tienes que cambiar esa actitud. Es decir, yo debo aceptar el perdón de Dios, porque eso también es fe. Creer que cuando yo le confieso a Dios mis pecados, Él me perdona. ¿Se dan cuenta? Juli, yo, por ejemplo, no sé si yo estoy mal, pero yo soy de las que pienso que a Dios se le pide perdón una vez y ya, y tú tienes que creer en el perdón. ¿Qué es lo que sigue después de ahí? Actuar bien, ya te estás consciente del error, ¿ok? No, porque si fuera así, Carito, porque cuando Pedro le preguntó a Jesús cuántas veces debo perdonar, y él le dijo 77 veces 7. No, pero me refiero que yo le pida perdón a Dios por algo que yo hice. Por ejemplo, yo hice algo y yo sé que estuvo mal. Entonces, ok, yo le pido perdón a Dios, pero yo para qué voy a seguir cada 8 días o todos los días, ay Dios, perdón. O sea, estoy desconfiando del perdón de Dios. No, no necesariamente, porque hay que entender algo, Carito. Tal vez la gran mayoría tenemos luchas y hay condiciones que estamos teniendo, luchas que tenemos diariamente. Hay gente que lucha con la droga, hay gente que lucha con el alcohol y tiene a Cristo, pero es que eso no es automático ni mágico. Y por alguna razón, este ser humano pidió perdón, cambió y se emborrachó. Ya le había pedido perdón a Dios por la borrachera. Entonces vengo de rodillas, Señor, te pido nuevamente perdón. Porque les voy a decir otra cosa, Dios ya sabe cuándo vamos a pecar. Juli, ¿qué pasa con esas mujeres que toman la decisión de abortar? ¿Qué pasa ahí con eso? Hay que entender algo, hay muchas que, por ejemplo, abortan por muchas razones. Unas que abortan por violación. Hay que entender que el aborto no desviola, ¿cierto? Por un lado. Por el otro, la Biblia dice en diferentes, de hecho lo dice en Salmos, en diferentes partes, que cuando el espermatozoide ovula, es así, ovula, digamos. A partir de ese momento empieza el cigote, es decir, hay vida. A partir de que se unen, en ese momento hay vida. El aborto es atentar contra otro ser humano. Dios condena el aborto. De hecho, les voy a decir una cosa. Durante la historia de la humanidad, los niños han sido los más atacados. ¿Han notado? De hecho, a Cristo, desde antes de nacer, querían matar a María y a José. Porque los niños es lo que Dios más quiere. Por eso Satanás quiere atacarlos a ellos. El abortar, independientemente de la razón, eso no está bien delante de Dios porque es una vida y no te pertenece como madre. Porque si fue por violación, muy doloroso y todo, pero el aborto no te desviola. ¿De acuerdo? Y por acá también me están preguntando. Ah, bueno, Karen, querías que viéramos Juan, capítulo 10, 27, 28. Sí, fue lo que mencionaste acerca de mis ovejas oyen mi voz Ok, y yo sí, las conozco y me siguen. gracias, Están Karen. diciendo. Validar lo que les digo, chicos. Gracias, Karen. Valídenlo. Por acá me dicen, Juli, ¿cómo hago para discernir entre la espiritualidad con la religiosidad? Primero, cuando una persona es fanática, es religiosa. Cuando una persona dice que todo es malo, no todo es malo, necesariamente. Es que comer carne de cerdo es malo porque en la ley lo dice, no, un momentico. Eso está bajo la ley mosaica, no bajo el pacto de la gracia. Que es que tatuajes es pecado, no, un momentico, entendamos bien el concepto. Es que no puedo tomar ni una copita. Eso es ser religioso. Yo tomo cerveza, me tomo una cerveza con mi esposa, comparto una copa de vino con mi esposa, maravilloso. Es cuando nos vamos a los extremos.
Eso es ser religioso. Y cuando creo que por las obras que yo haga voy a agradarle más a Dios. Hay gente que cree que Dios va a amar a más va a amar más a esa persona cuando no peca. Dios te ama igual, peques o no peques. Eso no nos da luz verde para pecar. ¿Me siguen? Un poco, esa podría ser la respuesta. Zaida. ¿Zaida se fue? Bueno, ahí le respondí. Ah, no, ahí No, está. todavía sigo acá. Ok, perfecto. Por acá dice Juli, ¿cómo? Ok. Dios es fiel y justo para... ¿Y cuáles son dice, cuáles son sus actitudes para identificarlos, Juli? ¿A quién? Juli, que hiciste la pregunta en el chat. Juli, cuando tú decías que hay personas que son muy cristianos, pero que tú decías que tú mejor te alejabas de ellos. Y claro, gente que finalmente uno va a rumbear y se emborrachan siendo cristianos, en su forma de hablar, cuando hacen comentarios dañinos, cuando hablan mal del otro. Es decir, hay muchas características que uno dice, oh, puede ser cristiano, pero aún no ha madurado en su fe. Madurar es, Madurar es empezar a entender y someterme a la voluntad de Dios y reconocer que Dios es dueño de todo y que yo me sujeto a lo que Él dice en su palabra, entre otras cosas. Chicos, Jesse, adelante. Vamos buscando, por favor, ya estamos finalizando. Vámonos para Jeremías 6:14. No, Jeremías. Juli, qué pena, es que no había bajado la manita. Ah, listo, perfecto. Jeremías 6:14. ¿Quién lo tiene? Por favor. Si no lo encuentran, se pueden ir para el índice y ahí Lo está la... tengo, Juli. listo. Yo lo tengo, Juli. Ah, Y curan la herida de mi pueblo con livianidad. Liviandad. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Eso tiene que ver mucho con qué, con que hoy en día muchos dicen, decláralo y será tuyo, pero no enseñan sobre algo fundamental, muchachos. Hay que enseñar, muchachos, y eso es vital, lo que voy a decir a continuación. Hay que enseñar de algo que se llama el arrepentimiento. Aquí está hablando el profeta Jeremías de ese mensaje liviano, ese mensaje de la prosperidad light, cómodo, pero no te hablan del arrepentimiento, en donde a ti te lleven a reconocer, a ti y a mí que somos pecadores, y que yo necesito arrepentirme de mis pecados delante de Dios para que Él me pueda perdonar. Sí. Chicos, sí. Juan. Juli, ¿cómo estás? Juli, Juan. dos preguntitas puntuales. La primera era sobre lo que nos han dicho de nacer, crecer, reproducir y morir. Y Sí. lo segundo sería, si eso es validado, la gente que decide no tener hijos está en contra de la palabra de Dios o cómo funcionaría ahí. Yo me operé para no tener hijos, Juan. Por ejemplo, yo. Julián Bilbao, fue una decisión que no la tomé solo. Yo la tomé con mi esposa incluso antes de casarnos. Porque si mi esposa hubiera querido tener hijos, no me caso con ella. Porque Dios dice en su palabra que no pueden caminar juntos, dos juntos, si no están de acuerdo. Porque ella me dice en ese momento, ay, sí, Julián, no quiero hijos, pero nos casamos y luego me sale con que sí. Eso va a ser una piedra en el zapato en el matrimonio. Bien. Yo tengo que asumir una responsabilidad por no tener hijos, como el que la asume el que quiere tener hijos. Los dos conllevan una responsabilidad. Yo sé que yo no pierdo mi salvación por no querer tener hijos, porque Dios no depende de mí para cumplir su propósito en la vida de otra persona. Bien, que el llamado es a tener familia, sí, ese es el llamado, sí. Sin embargo, esa decisión que yo tomé no fue una decisión que la tomé de la noche a la mañana. Duré 4 años para tomar esa decisión.
Bien. Y podemos saber por qué lo hiciste. Puede haber sido, esa decisión puede haber sido motivada por el egoísmo y por el temor. Tal vez sí. Y es un tema en el que me he puesto a cuentas con Dios. El llamado es a tener familia. Ese es el llamado, chicos. Pero no porque yo lo haya hecho, quiere decir que es correcto. No. Porque también tengo que ser vulnerable y decirle las cosas como son. El llamado es a tener familia. Puede que Dios no lo haya puesto en mi corazón, o tal vez fue egoísmo mío. Es un tema que yo tengo que rendir cuentas delante de Dios. ¿Sí? Porque de qué sirve también tener hijos y abandonarlo y, ¿cierto? Que igual pueden haber padres ilegítimos, pero nunca hijos ilegítimos. Puede que tu padre, Y tu papá y tu mamá no te hubieran deseado, pero Dios sí te deseó. entonces ahí viene lo que estábamos hablando ahorita sobre el aborto. Mm. Si es por una violación y la persona ya habló con Dios y le dijo, yo no quiero tener hijos, y la mujer está decidida y ya lo habló, como lo hablaste tú y tuviste tú, y le ocurre esa situación. Ojo, es que una cosa es no querer tener un hijo, otra cosa es tenerlo y atentar contra la vida de un ser humano. Ahí estaría en contra de la palabra de Dios. Yo ya lo tengo, porque mi hijo, sí, yo soy digamos, como mujeres, yo soy la mamá. Tú tienes derechos sobre tu cuerpo, no sobre el cuerpo del niño. Cuidado. Pero y si viene para sufrir, ¿Y por qué sabes que va a sufrir? porque no es concebido, es desde o sea, desde que se va a concebir ya es un abuso, ese niño ya viene abusado, o esa persona viene abusada. Juan, una cosa es la forma como fue concebido, otra cosa es que eso garantice que va a ser infeliz. Porque yo conozco gente que fueron padres no, con padres no deseados, gente que los niños que hoy en día, Steve Jobs, vamos muy lejos, lo abandonaron. Miren, no me acuerdo el nombre de este conferencista cristiano que tiene las manitos y los piecitos, ¿lo han visto? ¿Qué hubiera sucedido si lo hubieran abortado? Juli, Porque pero bueno, pero por porque ejemplo el una cosa es la aborto, forma, una cosa es la forma. Y recuerden que Dios es soberano. No porque no lo entendamos, no quiere decir que no fue la voluntad de Dios. Chicos, ahora, una cosa es yo atentar contra la vida de otro ser humano aún estando en mi cuerpo. Ahora, si no lo quiero tener, lo doy en adopción. Pero ¿cuántos no nacen en familias con todos los privilegios y son infelices? Entonces, la forma como fue concebido no es garantía de que sea feliz o infeliz. Juan, no sé si eso responde la pregunta. Claro, 100%, claro que sí. De una. Ese era el talón de Aquiles. Una cosa es cómo se hace, otra cosa es el propósito que venga a cumplir. Juli, yo tengo una pregunta. Tenemos 15 minutos y ya terminamos. Yo Listo. tengo una pregunta. Entonces, pero ok, pero entonces, ¿eso tiene perdón y tiene consecuencias también? ¿O qué dice la Biblia como en ese sentido ¿De qué? del aborto? La pregunta es ¿cuál? Eh, ¿Tiene perdón y tiene consecuencias? Según la Biblia, según todo Si una mujer abortó a su hijo por las razones que sean y genuinamente, porque Dios dice en su palabra que Cristo murió, ¿por qué? Por todos los pecados, por todos, sino que tendemos a categorizar nosotros como seres humanos algo más grave que lo otro. Cristo murió por perdón de todos los pecados. Si una persona viene delante de Dios, mató y comió el muerto, y realmente viene delante de Dios con un corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón a Dios, Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Si hay un arrepentimiento real, Él te perdona. O que es una iglesia, es una clínica de enfermos, de violadores, de borrachos, de amargados, de depresivos, etcétera, etcétera. Sé que ¿quiénes hemos venido a Cristo? Aquellos que hemos vivido una situación difícil. Sí, todos estamos en una condición dañina de alguna manera, pero la única salida y el remedio, el antídoto es Cristo. Pare de contar. No hay solo, y ahorita lo hablamos, solamente hay un pecado imperdonable. Solo hay uno. Es decir, que si solo hay uno, es porque el resto los perdona. Y es rechazar a su Hijo Jesús como Señor y Salvador. De resto, Dios garantiza que nos perdona todos los pecados. Julie. Claro, eso responde a la pregunta. Sí, Juli, gracias. Y también, o sea, también tiene consecuencias.
como A acción tiene ver, una es que si consecuencia. tú, por ejemplo, dos jóvenes que creen en Cristo, resulta que son novios y se quedaron un día en la casa y tuvieron relaciones. Claro, fornicaron. Entonces van delante de Dios y le piden perdón y Dios los perdona. Ah, pero ya quedó en embarazo. Igual tiene que asumir su responsabilidad. Dios te perdona. Ah, pero usted quedó en embarazo. Tiene que asumir esa responsabilidad. Lo que me refiero es que Dios nos perdona, pero igual también la realidad que hay que asumir la responsabilidad de nuestros actos. ¿Sí? Julia, adelante. Juli, una pregunta, ¿qué pasa cuando, o sea, yo me quedé un tiempo que tengo un conocido que me decía, no, es que usted no si usted tanto dice que está haciendo unos cambios, que entonces ¿por qué se viste, por qué se pone traje de baño? Si en la Biblia está que eso es lo que tú decías, eso es vanidad, sí, pero es desde donde uno lo hace, o sea que digamos, uno en esta actualidad, digamos un ejemplo, si uno se viste, digamos, muy destapado y todo eso, es desde donde uno lo hace, Sí, cómo yo es pienso ahí. como los tatuajes y demás. ¿Con qué Exacto. intención estás haciendo? Sería la pregunta. Y la otra pregunta, porque es, eso glorifica y honra a Dios, independientemente de lo que hagamos. De hecho, aquí lo estoy leyendo al frente. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios y no como para los hombres. El vestido de baño como tal no tiene problema. Es la intención de cómo te estás poniendo ese vestido de baño. Total. Porque si nos vamos pues como las de Turquía, pues ya eso es caer en la religiosidad. Es decir, ¿sí me entiendes? No es que no me puedo poner un jean, como que no. Es decir, es que no podemos caer en el extremo. ¿De acuerdo? La pregunta es, La intención. ¿y con qué intención te lo estás poniendo? Y no quiere decir que, por eso el apóstol Pablo decía, todo me conviene, mas no todo lo debo hacer. Tú puedes, todo lo puedo, mas no todo me conviene. Tú puedes hacerlo. La pregunta es, ¿eso está glorificando a Dios? Ahora, tampoco es que, insisto, te vayas pues acá para la playa, poco. Es decir, es cuidado con esos extremos y realmente la intimidad, decirle, Señor, analiza mi corazón y esto que voy a comer, voy a vestir, voy a hablar, esto glorifica tu nombre. Ahí es donde empiezo esa relación con Dios y Dios me empieza a partir del Espíritu Santo a guiar, sin caer en los extremos también, porque eso es feo. Bien, Julie. Y digamos, si uno se viste, digamos, la intención mía es no es mostrarme que me vean con el cuerpo, nada, sino como para sentirme bien yo misma y disfrutar de una playa. Entonces, ¿Quién es primero, Dios o tú? Dios, Entonces, para sentirte bien, ¿a quién primero, a Dios o a ti? Dios. Bueno, ahí está la respuesta. Yo no te voy a decir, ponte, no te pongas bikini. Pues no, yo no lo hago y no me quedaría bien hacerlo. Es que tú en esa relación íntima, orgánica y personal, primero eso glorifique a Dios. Si te pones un vestido de baño de 2 piezas, normal, pienso que no hay nada de malo, ¿cierto? No hay nada de malo. Es decir, insisto, son los extremos muchas veces, pero más allá de lo que yo te pueda decir es que vamos a la dirección del Espíritu Santo y que Él nos diga, porque sí, a Dios le interesa hasta lo que nos comemos en el desayuno, sí. Bien, claro. Bien. Bien. Erila, quiero mostrarles un video antes de que nos vamos. No, bueno, primeramente, pues agradecerle a usted y a Dios y a Dani, que fue la que me llamó hoy, porque yo no sabía nada de esto. Y, ¿sabe? Yo estaba teniendo muchos conflictos Yo con que sé. yo, de los libros, porque yo estaba con eso que como que yo nunca terminaba un libro. Ahí tengo un montón de libritos ahí, entonces como que yo no me conectaba y venía mucha culpa, así como que es que yo no sé, porque es que yo no sé leer o me ponía tantas cosas, pero no entendía por qué. Yo siento que hoy tuve una revelación, porque es que yo no me conectaba con todos esos libros y pero ya había generado mucha culpa y aún todavía ayer estaba todavía y decía yo a ChatGPT en un momento estaba haciendo una cosa. Pero ¿por qué no me puedo conectar con estos libros? ¿Por qué es que no? O sea, siento que hay algo que no me conecta, porque yo veo otra gente. Entonces vengo a ver, como tú sabes, en las redes sociales, yo veo que la gente que dice que ha leído no sé cuántos libros y esto, pero ¿por qué yo no? Pero hoy es como que, no sé, yo sentí como que algo así como que algo me quitó, así como ya ese peso, siento que no, o sea, está bien, es perfecto, si no lo leí por alguna razón, es porque algo Dios no sé, pero yo siento hoy es como que
algo así como que se me desprendió. Y la verdad que no sé, o sea, me siento diferente en este momento porque no sé, o sea, yo como que ya no está esa voz de decirme, es que no lees, es que no aprendes nada de este libro y ni del otro, ni del otro, y ahí lo tengo. Entonces yo digo, o sea, ahorita me quedé así como que en shock en muchas cosas, ¿verdad? O sea, no sé, eso es lo que yo quería expresar en este momento. Muchas gracias, sí, total. Sí, es empezar a, y que eso que tú nos estás contando, yo también te invito a que vayas delante de Dios y le ores y empieces esa relación, que Él empiece a traer la revelación de lo que realmente Él quiere para nosotros. Eso sería lo más importante, más allá de lo que yo les pueda enseñar. Y recuerden que no soy yo, por favor, mucho cuidado con esto. Cuiden mi corazón, como se los he dicho antes, cuiden mi corazón. Sí, aquí como el apóstol, como el último profeta que fue Juan el Bautista, es necesario que yo mengue para que Cristo sobresalga. Recuerden que aquí el protagonista es Cristo, no soy yo. Guarden mi corazón con eso, chicos. Aquí el protagonista es Dios y su palabra. ¿De acuerdo? Y quiero leerles lo siguiente quiero leer lo siguiente, darles la palabra, ver un video y finalizamos la clase de hoy, ¿les parece? Dice lo siguiente: cuando vives a la luz de la eternidad, esto me pareció hermoso. Tus valores cambian y eso te da la pauta de cómo manejar toda relación, tarea y circunstancia. Repito, cuando vives a la luz de la eternidad, tus valores cambian y eso te da la pauta de cómo manejar toda relación, tarea y circunstancia. Luego dice, tus valores cambian cuando vives a la luz de la eternidad. Haces uso de tu dinero y tu tiempo de una forma más sabia. Le das un valor mucho más alto a las relaciones y el carácter que a la fama, la fortuna o los logros. Reordenas tus prioridades. Pero el mensaje es contrario al que escuchamos por ahí. ¿Se dan cuenta? Me están preguntando qué libro recomendar. Una vida con propósito de Dick Warren. Es una cosa loca. Julie y Zaida, adelante. Ah, no, tienes la mano levantada, Zaida. Ah, ya, ya. Hola, Juli. Pues la verdad es que yo hace unas horas les había comentado que esta mañana oré profundamente, o sea, porque me pasaba lo mismo que ellos. O sea, yo leía los libros y había algo que no conectaba con ellos. Algo no, todo, mi corazón. Realmente no era algo, era como esa cosa en el pecho que me decía, o sea, no conecto, no conecto, no conecto, no conecto, no conecto. Entraba en mucha crisis porque yo sentía que estaba perdiendo a Cristo. Eso era, eso era, y eso es lo que me había quitado la paz, que antes de iniciar todo este proceso de la conciencia, de la espiritualidad, era lo mágico que yo tenía con Dios. O sea, yo sentía que hacía las cosas bien porque la conexión con Cristo era profunda y verdadera. Empecé a leer los libros y empecé a como a desconectarme tanto que cuando yo escucho a Dani hablar esta mañana, de verdad, o sea, me empiezo a llorar y a llorar y empiezan a bajarse las lágrimas porque yo le pedí hoy a Dios y le dije, yo hoy, Señor, quiero escucharte. O sea, re- mi alma, mi alma quiere escucharte. Tú nunca me has soltado. Fui yo la que quise desprenderme de ti por toda la información que he tenido que no sé qué hacer. Y escuchar esa mañana esa respuesta, yo no sé si Dios habla así. Yo no sé si Dios me habla, o sea, no sé si Dios tiene la voz femenina de Dani, yo no sé si Dios tiene la voz femenina de Juli, pero hoy Zaida, escuché a Dios de esa manera. Y no sé, y Zaida, todo lo que sí. tú estás diciendo hoy para mí Cómo Dios nos... engranó. Y eso es cierto, y eso lo hablamos con Caro alguna vez, que Caro alguna vez había tenido unos sueños y todo eso, y Dios nos habla a partir de su palabra. Sin embargo, ¿cómo saber qué viene de Dios, chicos? Cuando lo que alguien te está diciendo está avalado por la palabra de Dios. Si esa persona te está dando un mensaje y eso es compatible con el mensaje de Dios en su palabra, viene de Dios. De lo contrario, muchachos, cuidado. Eso que tú has escuchado hoy, si eso viene de la palabra de Dios, seguramente es Dios hablándote, seguramente. Pero tiene que estar respaldado por su palabra. Zaida. Ok, Juli,
como es la primera vez que yo me conecto a esta clase, ¿por dónde empezaría? ¿Tú qué recomendarías? O no sé cómo de preguntarte, em, ¿por dónde empezar a leer la Biblia? Yo ¿O recomiendo, abrirla y leer un texto y ya? ¿Cómo no, yo sería? recomiendo primero, pues, una recomendación es empezar por el libro de Juan. Sí, sería una buena recomendación. Es conocido como el Evangelio del Amor. Y la Biblia se lee como se come el pescado. ¿Sabían? Karen se ríe. Karen, yo creo que Karen es, ay, era con qué va a salir. Chicos, mire, el pescado. Hay veces comemos pescado y las espinitas las dejamos aparte y nos comemos la carne. Hay cosas en la Biblia, chicos, que seguramente no vamos a entender. Tranquilos, dejan eso aparte por un momento o investigan como Karen y continúan, es decir, no se rindan. Entonces, ¿cuál es mi invitación? Empieza por el libro de Juan. Pero antes de ir a la Biblia, chicos, oren y que sea el Espíritu Santo quien nos traiga la revelación. No podemos llegar a este libro como llegamos a otro. No. Yo conozco gente que tiene, les he mencionado antes, que tiene la Biblia rayada, pero la Biblia no los ha rayado a ellos. O peor, se saben la Biblia de memoria, pero en sus vidas no hay cambio y no hay fruto. Cuidado. Bien, esa es mi recomendación, que leas en orden, no que cojas un pasaje por acá y luego por allá, no, porque es un libro igual y tiene sentido. ¿De acuerdo, Zaida? Empieza por ahí. Sería mi recomendación. Y cualquier duda, con todo el cariño. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿alguien más tiene otro comentario? Julie, esta es la clase 6 y tú te inscribiste en la plataforma, porque es que ahí es que yo mando también los correos de los videos pregrabados. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Sí, mi Juli, yo, Pau fue que me invitó y yo me inscribí en la plataforma que tienes y todo. Bueno, perfecto. Chicos, el video que les tengo, pienso que es más bien larguito, vamos a dejarlo para la próxima clase. ¿Les parece? Porque sé que ya estamos cansados, tal vez tenemos otras actividades para que no nos saturemos. Entonces los invito para que finalicemos en oración. ¿Están de acuerdo? ¿Quién quisiera orar? Sí. ¿Quién quisiera cerrar la oración? ¿Alguien quisiera orar? ¿Nadie? Ah, Claudia. Claudia, adelante, Claudia. Bueno, Señor amado, gracias te doy por este espacio tan maravilloso, porque siento que es un regalo para toda la vida de nosotros. Gracias por la vida de Juli, que dedica este tiempo, Señor, para enseñarnos de tu palabra. Queremos conocerte cada día más, sobre todo queremos que los pasos que demos, Señor, sean tus pasos, Señor, que sea como dice tu palabra, lumbrera a nuestro camino, a nuestros pies, a nuestro andar. Pongo la vida de cada uno de mis hermanos acá presentes en tus manos para que seas tú guiándonos, Señor, nuestras familias, que seamos luz donde lleguemos en todo lo que hagamos, en el trabajo, en la casa, con la familia. Gracias, oh Dios, entregamos este resto de día en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Claudia, muchísimas gracias. Chicos, les mando un abrazo. Nos vemos. Ay, Chao. Julián, gracias. No.